Estimados jóvenes de tercero medio, Bienvenidos a esta nueva cápsula educativa. Que tengan un buen día y esperando que se encuentren bien. Hoy día vamos a dar respuesta a la guía número 6 de Ciencia para la Ciudadanía, que está conectada con matemáticas y lenguaje, en la cual se hará un estudio y entregar herramientas para que ustedes puedan soslayar los problemas de salud mental. La salud mental en estos momentos está siendo de suma importancia, de tal manera que en estos tiempos la necesidad de llevar un equilibrio mental es de suma importancia. Estos factores sociales, biológicos, ambientales desencadenan en el cuerpo un sistema de defensa que se libera a través de una hormona llamada cortisol. Este cortisol es una hormona que nos pone alerta al cuerpo para defenderse. El tener mucha hormona de esta genera ciertos factores estresantes que pueden gatillar en alguna enfermedad mental, ¿ya? Los estudiantes en la actualidad están sometidos a muchos estímulos estresantes, como la pérdida del trabajo del papá, de la mamá, baja de sueldo, encierro, estudio y desarrollo de guías, tareas asociadas a todo lo que tiene que ver con esta pandemia. Está generando a los estudiantes factores estresantes. ¿Cómo saber si tú te encuentras en una situación así? Es que este estudio se hizo a través de una encuesta que se va a desarrollar en matemáticas y está asociada a determinar si tú estás en un cuadro estresante. Para eso tú tienes que saber que si tú estás experimentando alguno de estos factores, debes tomar las medidas de resguardo correspondientes. Ejemplo, un aumento de la queja somática, quiere decir dolor de cabeza, dolor abdominal, sin tener alguna enfermedad de base. Alteraciones en la alimentación, con aumento o disminución de las comidas, comes demasiado o a veces no tienes hambre. Baja tolerancia a la frustración, baja concentración, pones poca atención, conductas ansiosas como rascarse, morderse las uñas, sentirse angustiado, síntomas depresivos como la habilidad, cambio de ánimos repentinos, problemas conductuales, irritabilidad o agresividad, es porque estás en un cuadro de estrés. Todo esto genera una disminución en el rendimiento escolar, disminución en las habilidades cognitivas, disminución de las habilidades para resolver problemas y dificultad para relacionarte con tus padres, pares y compañeros. Si tienes alguno de estos síntomas, quiero indicarte de que existe en el colegio un departamento de orientación y psicología que está dispuesto a colaborar y ayudarte si tienes alguno de estos síntomas. Es importante entender que si la salud mental no está bien, tu cuerpo no funcionará bien. Están tremendamente relacionados, y esta hormona, la cortisol, es un sistema de defensa, es porque te está generando un cuadro de estrés. Y si este se mantiene en el tiempo, puedes caer en una depresión enorme. Por lo tanto, debes tomar los resguardos necesarios para mitigar los efectos de esto. esta guía es sobre el estrés y nosotros en matemáticas también estamos incluidos en este tema del estrés mediante las medidas de dispersión y una de ellas es principalmente la desviación estándar. Como ustedes ya saben, se le presentó en la guía la desviación estándar. Tiene su significado como en la dispersión de los datos, es decir, la desviación estándar es una forma, es un índice que nos indica cuán separados están los datos. Como se dice así en forma habitual, a lo mejor, cuán esparramados, cuán distantes están los datos. Eso es desviación estándar. Tenemos la desviación estándar muestral, que se simboliza con la S, está la definición ahí de cada elemento de la fórmula,
y está la desviación estándar poblacional, ¿ya? Que se simboliza con el símbolo sigma. Ahora, es una medida de dispersión, distanciamiento de los datos con respecto al valor promedio. Siempre hay que tener claro que es con respecto a la media. Ahora, la desviación estándar que nosotros estamos en tercero medio, la habilidad que estamos trabajando es la interpretación de la desviación estándar. Aquí yo les puse un ejemplo donde tenemos en la muestra de los notas de una parte de las notas de 2 alumnos. Aquí está la muestra número 1, 6, 4 y 5, que si nosotros miramos, sí hay una diferencia de datos. Si nosotros miramos 5, 3 y 7, también hay una muestra de datos. Hay una diferencia de datos. Ahora, así, si miramos, nos podemos dar cuenta cuál de los dos tiene mayor diferencia. Pero nosotros vamos a sacar primero el promedio de la primera muestra, nos da 5. Después sacamos el promedio de la segunda muestra, nos da 5. Es decir, que el promedio no nos está dando una información importante. Si no nos da una información que nosotros podamos interpretar, tenemos que calcular la desviación estándar. Ahora, la desviación estándar, nosotros con la media calculamos, le restamos a cada dato de nuestra muestra. Y esta desviación estándar, en el primero nos dio 1 y en el segundo nos dio 4. Claramente es mayor la segunda. Por lo tanto, donde están más dispersos, más distanciados los datos, esa es la segunda. El promedio en este caso no representa una dispersión de las notas. Por lo tanto, debemos calcular la desviación estándar que nos interpreta mejor el distanciamiento o índice de separación de las notas. Por lo tanto, chiquillos, es interpretar la desviación estándar. Esa es la conclusión final. Cuando es mayor es cuando el dato, la muestra 2, que tiene los datos más distanciados. Bueno, espero que les haya quedado un poco claro, chiquillos, en la actividad que hay en la guía. Tienen que ustedes hacer lo mismo, interpretar. Recuerden sus preguntas al Facebook, al Departamento de Matemáticas. Estamos dispuestas a realizar todas las respuestas que ustedes nos hagan, a contestar. Hoy desde Lengua y Literatura hablaremos brevemente de 2 elementos. Primero, producir y escribir un texto, y segundo, ¿qué son los reportajes? Cuando hablamos de producir y escribir, tenemos que remitirnos a la génesis de todo proceso de escritura. Son 4 etapas que deben recordar: planificación, elaboración, edición y revisión del texto. Cuando hablamos de planificar, básicamente es identificar objetivos, identificar propósitos, ordenar la información, saber qué es lo que queremos escribir, para quiénes queremos escribir, y de esa manera producir nuestro texto. Luego viene la segunda etapa, que es la elaboración, que es todo lo anterior, llevarlo al papel, ordenar, escribir, poner, ¿cierto?, la información que nosotros queramos entregar. Luego de eso viene la edición, que tiene que ver con temas, ¿cierto?, de los soportes que vamos a utilizar para transmitir nuestro discurso, y finalmente una revisión, es decir, cuando yo obtengo el producto final, someterlo a este análisis crítico y ver si se cumple el objetivo comunicativo, si está presente todos los elementos que yo he seleccionado para producir mi texto. En el caso de hoy día, nosotros queremos que ustedes produzcan un reportaje, que es un texto no literario que pertenece a la gama de los textos periodísticos. Existen diversos enfoques de qué es, cómo se debe abordar y cómo se debe escribir un reportaje. Pero la mayoría de los autores apuestan a que básicamente es una explicación amplia sobre un hecho de actualidad, que parte, ¿cierto?, desde una noticia y se va profundizando y ampliando. La gracia que tiene el reportaje es que igual responde a las 6 preguntas básicas de una noticia: el qué, el quién, el por qué, el cuándo, el dónde y el cómo. Este es un texto de carácter informativo y también interpretativo, porque le permite al periodista, al escritor, profundizar y entregar una visión un poco más profunda del texto. Recordemos algunas características.
La primera, que tiene que ver una investigación. Es decir, el reportaje nace producto de una situación, un tema común, pero que el periodista o el escritor profundiza y va entregando más información al respecto. Define, entrevista, eh, encuesta, también para poder elaborar su texto. Luego que tiene la recopilación de información, pasamos a la segunda característica, que es la de explicar e interpretar los hechos. Todo reportaje busca ir más allá de simplemente entregar la información. Contempla las 6 preguntas básicas, que ya las acabo de mencionar, pero también permite, ¿cierto?, entregar la suficiente información para que el lector pueda generar una opinión, pueda generar un juicio de valor. La tercera característica que tiene es que el reportaje por esencia es un texto híbrido, puesto de que puede tener entrevistas, puede tener crónica, al relatar ciertos hechos de forma cronológica, y que finalmente esto permite que el lector posea más información para poder analizar el texto. Y una última característica que tiene el reportaje es el tema gráfico, es decir, incluir fotografías, infografías, inclusive a veces hasta pequeños mapas conceptuales que permiten resaltar rasgos importantes de la investigación. Eso es lo que nosotros deseamos que ustedes realicen con la información sobre el estrés que hemos recogido. En el módulo de aprendizaje pudimos ver qué es, cómo estamos nosotros, y ahora queremos que ustedes interpreten esa información en un texto periodístico.